Bienvenido a tu canal, el Michi te lo resume. Esto es, la reencarnada en una villana es fan del duque sin emociones. Parte 22. Después de enviar la carta a través de Nevid, Shuer no pudo quedarse quieta ni por un segundo. A pesar de que Raygrain le había pedido que restringiera la salida de sus aposentos, esta ni corta ni perezosa estaba decidida a asistir a la invitación de la duquesa Annabel de Ritón. Pero como Nevid no se lo permitió, la pelirroja decidió invitar a algunas personas a tomar el té en su habitación imperial, todo con la finalidad de ver qué nuevo chisme del imperio captaba en el encuentro, y de paso, ni Nevid ni ella se aburrirían estando todo el día ahí. Pero la petición de Raygrain no se quedó como un asunto privado, ya que fue hecho público al salir de la bocota de Nevid en plena reunión de té. Los archiduques son como un par de tortolitos recién casados que, tan pronto entran en la habitación, no salen hasta el día siguiente. Oh, vaya. La duquesa Annabel prontamente indicó que no podía creer que el gran duque estuviera tan preocupado por Shuer, al punto que no deseaba que saliera de sus aposentos. A Shuer ya se le había volteado la tortilla. En lugar de recibir información, la estaba dando. Ese par parecían haber sido cortados con el mismo cuchillo, si es que no habían sido hechos con el mismo molde. Nevid y la duquesa Annabel congeniaban de maravilla. En ese momento, la cariñosa Betty, hija del Marqués del Norte, aliado de Raygrain, hizo el comentario correcto. Dijo que más que eso, era un alivio saber que la archiduquesa ya tenía un caballero asignado como guardia personal, dejando el comentario de la duquesa Annabel como impertinente. La peli morada asintió rápidamente y añadió que estaba de acuerdo con lo que Betty había dicho, comentando que eso le había hecho recordar que había recibido un mensaje del ducado Netri. ¿Puedes creer que le están pidiendo a mi hijo que testifique sobre lo que sucedió en el campo de entrenamiento? ¿Por qué no consiguen hacer todo por ellos mismos? ¿Por qué tienen que involucrar a mi hijo? Betty no pudo quedarse callada y arremetió, diciendo que no entendía la terquedad de la casa Netri, ya que ningún caballero podía prestarse a dar su testimonio a favor de que realmente había sido un monstruo, dado que el sumo sacerdote, que había estado presente en el campo de entrenamiento, dejó en claro que las heridas no podían haber sido provocadas por monstruos. De ser así, entonces él no habría podido curarlos. Shuer se preguntaba por qué el duque Netri seguía tan terco al respecto si ya muchos caballeros se habían negado a testificar, porque insistía en que lo hicieran si era como pedir que cometieran perjurio. Ante el argumento de Betty, Annabel dijo que tenía razón y que, si necesitaban de su ayuda, se lo hicieran saber. Ella misma le pediría a su esposo que le escribiera una carta al emperador en persona. En ese instante, la doncella Teola interrumpió el té, comunicándole a Shuer en frente de todos que su santidad Sevi solicitaba su presencia. Esto sorprendió mucho a Annabel, quien era una persona a la que no se le escapaba nada. Así que Shuer tenía que dejar en claro el motivo antes de que esa chismosa inventara cuentos por todo el imperio, sobre todo de sus favoritos, los cuentos de amantes en secreto. Shuer, con rostro tranquilo, dijo: El sumo pontífice debe de estar preocupado por mi salud después de lo que pasó, ya que fue él quien me brindó los primeros auxilios al estar tan cerca y sanó el corte que tenía en el cuello. Seguro que quiere ver si me ha quedado una cicatriz o no para darme una sesión más de poder divino. Pero el comentario de Annabel no indicaba si realmente le creía a Shuer o no. Vaya, los bendecidos por el dios Rafael ciertamente son muy diferentes. Me pregunto si es correcto que el norte y el templo se alíen de esta forma. Al final, a Shuer poco le pudo importar, dejando de lado la posible malicia en el comentario de Annabel, ya que la atención de los del templo para con el norte simplemente podía indicar una buena conexión política y religiosa que incrementaría la aceptación del norte. Del otro lado del Palacio Imperial, en la tranquila sala de audiencias, los ojos del emperador Lemos Walker estaban llenos de preocupación. Ante él estaban los tres más altos mandos del imperio. El duque de Netri como el archiduque Blengar y Silcaro hacían la indicada reverencia a la máxima autoridad. El emperador no tardó en mostrar su disgusto hacia su hijo, el príncipe heredero. Silcaro, estoy muy decepcionado de ti. No puedo comprender por qué el príncipe heredero, el futuro emperador, mi propio hijo,
Ha desvivido a un caballero imperial sin seguir el proceso de verificación. Jamás habría pensado que fueras capaz de blandir tu espada tan indiscriminadamente. No te enseñé a sostener la espada para que pudieras blandirla sin ningún sentido. Dijo el emperador con un tono lleno de tristeza en lugar de reproche. Al fin y al cabo, él pensaba que había criado correctamente a su hijo. Lo siento, me disculpo, Su Majestad. Respondió Silcaro, totalmente relajado. Ni bien Silcaro terminó de disculparse, el descarado duque Netri intentó justificar el accionar del rubio de una forma irrisoria. Pero Su Majestad, ¿no es la causa principal la invasión de monstruos? Su Alteza Silcaro simplemente estaba intentando detener a un caballero que actuaba erráticamente porque había sido víctima de un ataque de monstruos. Michi, tengo una queja. Está guapo el condenado de Silcaro. Tranquila, Karen. Caras bonitas vemos, corazones feos no sabemos. Ante semejante incoherencia por parte del duque Netri, el emperador arremetió de inmediato con las declaraciones por escrito del templo. Duque Netri, ¿es usted consciente que el sumo sacerdote confirmó que no podía ser un monstruo? A lo que el viejo pendejeresapo, es decir que se cree listo, pero es tonto, dijo. Tenemos evidencias, Su Majestad. El emperador preguntó dónde estaban, pero el duque Netri solamente pudo dar excusas. Es difícil entregarlas en este momento, ya que están siendo analizadas. Pero créame cuando le digo que esto realmente fue el resultado de la aparición de un monstruo. Asimismo, tenemos los testimonios de los caballeros que vieron al monstruo en persona. Perdón por interrumpir, pero Michi, mira. Mira la carita de inocente que tiene el rubilindo. ¡Karen! Esa es la misma carita de yo no fui que te pongo cuando tiro tus lapiceros del escritorio o muerdo tus marcapáginas. Felizmente, el emperador no era alguien que estuviera a favor del centro de forma ciega, a pesar de representarlo, sino que era un hombre que con los años había aprendido que había una lucha constante por el poder entre las tres familias, el norte, el centro y el sur. En especial de parte de los Netri, incluso algunos príncipes con sangre imperial habían intentado quedarse con el trono, sin haber sido elegidos como príncipes herederos. La verdad era que el emperador estaba consignado de por vida a ser neutro, según los reglamentos del dios que creó ese mundo y ese vasto imperio, pero esto no impedía que intentara equilibrar las fuerzas, ya que en los últimos años la facción del centro había perdido muchos adeptos y fuerza. Ese había sido el motivo por el cual había permitido el compromiso de Silcaro con Erina. Sin embargo, no podía causar malestar al norte, acusándolo de algo que todo indicaba que era falso. Fue así que el gran emperador con voz serena dijo: Gran Duque, ¿qué opina de todo esto? Raygrain simplemente fue corto y conciso. Yo coincido con lo dicho por el templo. El emperador prosiguió. ¿Qué hay del acuerdo entre el centro y el norte? El gran duque contestó. Yo solamente rescaté a mi esposa, la gran duquesa, de un peligro inminente. No fue ninguna interferencia en los asuntos de la región central. De repente, el emperador de forma disimulada y sin quitarle la vista de encima al pelirrojo, hizo hincapié en que la gran duquesa era la hija mayor de los Netri, una de las tres familias que estaban prestando declaraciones ahí mismo. Oh, la gran duquesa. Esta sería la hija mayor de la familia Netri. ¿No es así? En ese momento, el duque Netri, Pabil, intentó esconder su frustración, pero era evidente que se había estremecido ante las palabras tan directas del emperador. Como un hombre supuestamente sabio y digno del puesto de emperador, Lemos Walker añadió: ¿Por qué no partimos desde este punto de vista, para que todo sea más simple y quede claro? Duque Pabil Netri, si tú hubieras estado en ese campo de entrenamiento, ¿te habrías quedado quieto cuando la vida de tu hija pendía de un hilo? Al tutearlo, dejó en claro que su puesto como emperador y digno mandatario neutro era mayor que el de un simple duque que estaba buscando problemas por mero gusto. Sin poder discrepar con el emperador, el duque Netri se resignó, bajó la cabeza y respondió: Eso es verdad, Su Majestad. Estoy muy agradecido con el gran duque. El pobre viejo pendejeresapo de Pabil Netri sentía que tendría que regresar a casa como el perro con el rabo entre las patas. Esto solamente le causaba mayor disgusto, sino casi odio a la casa Blengar y más cuidado con la posición política del centro y el emperador. Además, las familias de los tres caballeros que habían perecido en el campo de entrenamiento no dijeron nada al respecto. Así que saltemos este asunto.
Sin pedir más intervenciones ni comentarios, el emperador Lemos declaró: Revisaré este asunto con la casa Blengar, que es experta en el tema, para ver si hay una confirmación o no, de si en verdad fue un monstruo el que atacó a los caballeros imperiales o fue otra cosa. De ser cierto, entonces este asunto se convertirá en algo muy importante y de suma prioridad. Un inmenso silencio reinó en la sala después de esas palabras. Mientras Raygrain salía de la sala imperial, éste reflexionaba sobre lo ocurrido. Considerando el actual sentimiento público de los ciudadanos de la región central, el norte salió libre de pecados. Estaba claro que no había tenido nada que ver con lo ocurrido. Además, era evidente que la mayoría de los caballeros imperiales no tenían experiencia en ver monstruos. Todo lo que sabían había sido transmitido de boca en boca. De ahí el fallo y discrepancias en las declaraciones del caballero Tepper. Lo más probable era que solamente Silcaro, quien había sido destituido de su puesto como mediador, fuera reprendido. El emperador Lemos no era un santo que dejaría una gran huella en la historia del imperio, pero tampoco era una persona tonta que se dejaría engañar tan fácilmente. Pero Raygrain no pudo terminar de reflexionar, porque antes de que saliera del ala este del Palacio Imperial, el príncipe Silcaro lo llamó tan pronto lo vio, y con descaro le preguntó: «Gran duque, ¿se siente herido de alguna forma?» Raygrain prontamente se dio media vuelta y frunció el ceño, dirigiéndose a Silcaro. No se contuvo más, y preguntó sin dudar lo que había querido preguntar desde hacía ya un buen tiempo. ¿Eran estas tus verdaderas intenciones? ¿Era esto lo que pretendías? Silcaro lo miró fijamente por un momento, y luego, como si nada, puso un rostro de buen amigo, y sonriendo de manera hipócrita, contestó: «Oh, vaya. A ti, no se te puede engañar. No tuve más remedio porque sentí que el acuerdo estaba siendo amenazado». Te lo dije, Karen, te lo dije. Mi Karen en este momento. Pues pasa, resulta y acontece que el gran duque fue directo, pero la hábil hiena del príncipe heredero le respondió entre líneas que sí, pero sin ser claro. Raygrain se dio cuenta del juego de palabras de Silcaro, el cual no admitía ninguna acción en específico, en absoluto. Simplemente le hacía saber que sentía que el norte tenía intenciones de romper el acuerdo en cualquier momento. Ese rubio sí que era un descarado. Si de juego de palabras se trataba, el gran duque del norte también sabía cómo hacerlo. Fue así que Raygrain le respondió: Todo esto es gracias a usted, príncipe heredero. Lo cual podía ser tomado como que gracias a que él había sido el mediador, y había desarrollado una amistad con el norte, estaban en buenos términos. Pero al mismo tiempo, podía estarle diciendo: Gusano crudo e insípido, ¿crees que no me he dado cuenta de todo lo que has hecho hasta ahora para hacer caer al norte? A lo que el ridículo de Silcaro soltó una risita burlona y contestó: Si el gran duque se siente agradecido, entonces ¿por qué no entrena conmigo con la espada por un momento? Lo cual más sonaba a que quería provocarlo, como un combate de espadas o un duelo. Raygrain simplemente declinó la oferta educadamente. Creo que eso será difícil por un buen tiempo. Al parecer su Alteza no podrá blandir la espada. En realidad, Ray le estaba diciendo que el norte jamás volvería a confiar en Silcaro, y mucho menos aceptaría sus invitaciones. Asimismo, hacía hincapié en que el propio emperador le había revocado algunos derechos por algún tiempo a su propio hijo, el príncipe heredero. A lo que Silcaro suspiró como si se le acabaran las balas de salva, y con veneno entre líneas dio la estocada final y dijo: «¡Ah, cierto! El gran duque ya no está solo». La gran duquesa, ella requiere de mucho cuidado, de múltiples formas. Sí, el hijo de su mami estaba insinuando que Shuer tenía a más de un hombre, es decir, amantes. Lo más probable era que el mismo Silcaro le había pedido a la doncella Teola que solamente le entregaran papeles en forma de corazón a Shuer, para que sus cartas y mensajes parecieran cartas de amor secretas. ¡Vamos! No puedes negar que para lidiar con ella se requiere de mucho esfuerzo, en diferentes sentidos. Pero no nos podemos quejar, ya que, gracias a ella, tus emociones han regresado. Y eso, no importa cómo se haya dado, al final es algo bueno, ¿no es así? Silcaro le dio una palmadita en el hombro a su viejo amigo y sonrió con picardía antes de retirarse.
Ayúdenme a sostener a mi Karen, que tiene ganas de subirse a un camión Kun y aparecer en pleno Manhua y pasarle por encima al Rubilindo. ¡Michi! Encima no nos dejan ver la cara de Raygrain, ni saber qué piensa. Después de todo lo que le dijo la hiena esa, apuesto que quería cortarlo ahí en pedacitos por las sucias insinuaciones hacia su acosadora favorita, su esposa, Shuer. En el ala oeste del gran palacio imperial, donde estaban los aposentos para los del templo, el sumo sacerdote Sevi leía con disgusto reprimido lo que decía el mensaje que recién le había entregado su asistente Koa. ¿Qué rayos? La pulcra escritura sobre el papel con forma de corazón decía: debido a los últimos acontecimientos, el gran duque piensa que es peligroso que yo salga, por lo que me ha pedido que me abstenga de salir, por cualquier causa o motivo. Así que siéntase libre su santidad de venir. Aún algo incrédulo, y riéndose descaradamente, el sumo sacerdote extendió su brazo y con la nota a pocos centímetros en la cara de Koa preguntó. ¿Qué significa esto para ti? Koa serenamente contestó. Dice que le gustaría que su santidad fuera al lugar donde ella está. Sevi seguía sonriendo y preguntó. Refréscame la memoria. ¿Qué fue lo que le dije en la nota que le escribí? Koa, con una paciencia de santo, replicó. Su santidad le pidió que viniera aquí. Sujetando de nuevo a Koa por el cabello, tiró de éste mientras le decía que así era. Él, el sumo pontífice, el único bendecido por Rafael, le había pedido a Shuer Blengar que ella fuera ahí. Así que le preguntó a Koa del porqué de la respuesta de Shuer. El pobre Koa apresuradamente contestó que lo más probable era que ella no quería ir al recinto del sumo sacerdote. La crítica inmediata de Sevi surgió, tirando más fuerte del cabello de Koa. Oh, mi querido Koa. ¿Realmente crees que eso es lo que yo estaba preguntando? Esa había sido otra de las aparentes preguntas tontas del sumo sacerdote, que en realidad ocultaban mucho más detrás. La respuesta era simple. La archiduquesa estaba en el ojo de la tormenta. Quienquiera que había intentado deshacerse de ella, usaría cualquier accionar de ésta para plantar malos rumores, y así hacerla caer de ese pedestal, por lo que él, al tener mayor poder y autoridad que la archiduquesa, no debía de ir a los aposentos de ella, y menos al haber recibido una nota en forma de corazón. ¡Ah! ¡Es un grano en el culo! Perdón, ¡Qué molestia! dijo Sevi mientras escribía una corta respuesta, notoriamente ofuscado por la situación. Fue así que el sumo sacerdote simplemente dibujó una flecha y sin más alaracas ni respetos al título de nobleza, escribió más abajo. ¡Ven tú! Karen. Algo me dice que Sevi intenta que Koa sea su sucesor, pero el pobre Koa no es un mal pensado, ni le ve los 3 pies al gato, y mucho menos sospecha de alguien. Es como si Koa fuera Caperucita Roja en medio del bosque y todavía no se ha enterado de que hay un lobo. A pesar de que Sevi constantemente está gritando «¡Mira el lobo!». No solamente eso, sino que la inocencia de Shuer y los constantes errores, pisando el palito puesto por Silcaro, cómo usar ese papel, lo estaban sacando de quicio. Al ver lo que había escrito el sumo sacerdote, Shuer intentó contener su enojo. Al parecer tendría que salir de sus aposentos, a pesar de que ya había pasado la medianoche y Raygrain todavía no regresaba. La hora de la reunión privada concertada en la primera nota había sido para temprano en la mañana. Sin embargo, ya era de noche y el sacerdote insistía en que fuera. Ella sabía mejor que nadie el rumor que podía salir de esa visita indebida, así que pensó que tendría que insistir en que fuera a la habitación de la duquesa. Ni siquiera le pasó por la cabeza que ella estaba sola ahí, y los rumores sucederían de igual forma, ya fuese que ella fuera o Sevi viniera, pasada la medianoche. Felizmente, Raygrain acababa de llegar, y en un 2x3 le arrancó la nota de las manos. Perdón, tomó la nota de corazoncito, y leyó lo que estaba escrito de inmediato. La cara de molestia que traía Shuer cambió de inmediato al ver a su amado archiduque en la habitación. No se percató que éste ya tenía el ceño fruncido, después de haber leído la nota. «Oh, Su Alteza, ¿cuándo llegó?», preguntó la despistada pelirroja. Pero Raygrain solamente le devolvió otra pregunta. ¿Para quién es esta nota? Shuer, ni corta ni perezosa, explicó todo. «Es el sumo pontífice. Sigue insistiendo en que nos reunamos en secreto en la noche».
Estaba claro que Shuer sabía que esa reunión era porque Sebi tenía a Shuer del cuello, debido a que el clérigo sabía bien que ella había falsificado las tablillas. Pero como Nevid no estaba enterado de nada, se sorprendió y exclamó en alto: ¿El sumo sacerdote está fomentando el adulterio? ¿Está teniendo un amorío con él? Shuer se defendió de inmediato, diciendo que ella jamás haría tales cosas tan inmorales. Pero en sí, nadie pudo aclarar la duda de Nevid, debido a que no se le podía contar nada a ese bocotas, que fácilmente podría contar a cualquiera que Sebi pedía la presencia así de Shuer, debido a que ella había falsificado las tablillas. Por lo que Raygrain, ya enojado, habló con firmeza, sin ni siquiera mirarlo, y le dijo: ¡Lárgate! Mismo flash, Nevid salió casi corriendo de la habitación. Por la cabecita de Shuer no pasó ni por un segundo que su adorado gran duque pensaría mal de ella, así que con cara de verdadera ingenua le explicó que el sumo sacerdote quería que se reunieran, pero como el gran duque le había dicho que se abstuviera de salir, pues... Ella simplemente le tuvo que responder que fuera a los aposentos del gran duque, pero la reunión debía ser en la mañana, no en la noche. Ante esas palabras, Raygrain le dijo que había sido una buena niña. Perdón, le dijo. Hiciste bien. Shuer buscaba aprobación por su accionar, ya que no hacerle caso al sumo pontífice podía ser un insulto hacia el templo que tenía una fuerte autoridad. Como lo había escrito manteniendo el respeto y la cortesía hacia el sacerdote, Shuer pensaba que no había hecho mal, ¿verdad? Raygrain se limitó a partir la nota en dos, y luego le respondió que él mismo se encargaría de reunirse con el sumo sacerdote, así que lo mejor sería que dejara de preocuparse por ese asunto. Un segundo después, Raygrain sacó una pequeña caja azul. Shuer tenía mucha curiosidad por saber cuál era su contenido, así que preguntó qué era eso. Raygrain le contestó que era el artículo que había pedido. La pobre Shuer había pedido tantas cosas al gran duque que ya ni recordaba qué objeto había dicho necesitar recientemente. En el momento en que abrió la caja, tal fue su sorpresa que se quedó con la boca abierta. Ese bello rostro, lleno de alegría e inquietud, había sido mostrado pocas veces a los ojos del archiduque. Por un momento, un objeto brillante que parecía ser infinitamente bello y deslumbrante apareció dentro de él. Shuer lentamente se tapó la boca con ambas manos ante la brillante apariencia. Era el cameo que había pedido con el perfil de su amado archiduque. Era tan hermoso que se notaba que había sido elaborado delicadamente por un artesano con el alma de un ángel, hasta el punto que le daba miedo que se rompiera con tan solo tocarlo. Incluso la nariz afilada y los ojos feroces de Raygrain fueron esculpidos exactamente tal como eran. Shuer abrazó el estuche con fuerza y respondió enérgicamente: «¡Gracias! Lo conservaré como una reliquia familiar». «No, mejor aún. Me lo llevaré a la tumba. Se quedará conmigo de por vida y hasta en la muerte». A pesar de la solemne declaración de su esposa, llena de determinación, Raygrain solamente la observó largo y tendido, sin decir nada. Después de un largo silencio, un poco incómodo, unas señoritas hacían su ingreso a los aposentos de los archiduques, después de tocar la puerta y haber sido recibidas. Una de ellas, que estaba vestida de forma diferente, ni bien entró, le dio las gracias al archiduque por el patrocinio a la boutique. Shuer no podía creer lo que veía. Esas mujeres habían entrado con varios vestidos y cortes de tela. Raygrain no explicó nada. Simplemente les dio la bienvenida. La mujer que llevaba puesto un vestido más llamativo y digno de una reunión imperial era dueña de la boutique que se presentó de inmediato. Ella era Madame Charlotte. Sería quien se ocuparía de vestir a la archiduquesa a partir de ese momento. «Gracias por haber visitado y confiado en nuestro salón, Alteza. Le aseguro que haremos todo lo posible para completar los elementos solicitados con la máxima responsabilidad y el mayor cuidado». En menos de un segundo, se puso a dar órdenes. «Su Alteza, por favor desvístase y permítanos ayudarla ya mismo». La tarjeta de memoria de Shuer estaba tan abarrotada que no había terminado de comprender lo que estaba pasando ahí, y su Windows por poco y colapsaba. «¿Qué? ¿Para qué?», Madame Charlotte respondió. «Para tomar sus medidas, claro está». A lo que Shuer, casi entrando en pánico, replicó: «Pero Su Alteza, el archiduque todavía está presente». Ante las palabras de Shuer, Madame Charlotte la miró con los ojos muy abiertos y sorprendidos.
Luego sonrió y sin pelos en la lengua dijo: «Oh, vaya. Pero tengo entendido que ustedes están en plena luna de miel. Además, estará todo el tiempo con la enagua enteriza, así que no tendrá de qué preocuparse». Como puede ver, al archiduque no le molesta ni en lo más mínimo, concluyó la diseñadora. En ese segundo, Shuer, que ya estaba roja como un tomate, se preguntaba con qué finalidad había orquestado todo eso su amado archiduque. Aunque compartían la misma habitación, Raygrain y Shuer eran razonablemente considerados el uno con el otro, por lo que esa situación era simplemente vergonzosa. Para sorpresa de los presentes, el archiduque se manifestó y dijo: «Les agradecería que se apresuraran». Las manos de los empleados, que se detuvieron un momento, volvieron a desenredar la cinta rápidamente, y las vestimentas de Shuer salieron volando en un segundo, mientras estaban a punto de empezar a medir. Ante sus palabras, Shuer se vio obligada a quitarse la ropa, sosteniendo con fuerza el estuche del cameo como si fuera un salvavidas. Cuando la cinta métrica envolvió todo el cuerpo de Shuer. Madame Charlotte preguntó: «Su Alteza, ¿podría darme detalles de los vestidos y para cuándo sería la fecha de entrega?». Raygrain, sin dejar de mirar los documentos, respondió: Un total de 30 trajes completos que incluyen vestido y accesorios, uno de los cuales deberá ser hecho por completo y entregado en menos de 3 horas. Por un momento, hubo un crudo silencio en la habitación. Madame Charlotte era hábil incluso bajo presión y podía hacerlo en tan corto tiempo, pero nunca antes alguien se había atrevido a pedirle un traje completo en menos de 3 horas. Así que Charlotte, sin ningún cambio en su tez, preguntó: «¿Podría Su Alteza repetir lo que acaba de decir, por favor?». Raygrain, con rostro serio, como diciendo que no había hecho una broma, dijo: Quiero 30 trajes con accesorios completos, y uno de ellos totalmente completo debe ser entregado en menos de 2 horas y 55 minutos, para que pueda usarlo hoy. Por un momento, los empleados se detuvieron en seco y se limitaron a pestañear como signo de incredulidad. Había tensión en la habitación. La diseñadora y dueña de la boutique no lo podía creer. En verdad, el gran duque se había atrevido a pedir un traje completo en menos de 3 horas, y los minutos ya habían estado siendo contados. Bueno, estaba lista. Al final, alguien le había brindado un reto. Sencillamente se abanicó y respondió: «Entendido. Gracias por mantener a nuestra boutique en tan alta estima, Su Alteza». Ni bien escucharon esas palabras, las empleadas de la boutique, totalmente sorprendidas, se apresuraron a terminar de obtener las medidas de la archiduquesa. Shuer estaba estupefacta. Ni siquiera en el mundo moderno, contando con tantas máquinas que facilitaban la confección de prendas de ropa, podías pedir un vestido imperial, listo en 3 horas, y mucho menos con todos los accesorios como guantes, sombreros, sombrillas, que hicieran juego con el vestido. Incluso a veces eso incluía joyas. Shuer pensó que la dueña de la boutique se había metido en camisa de 11 varas. Si te gusta nuestro contenido, por favor danos un like, suscríbete y dale clic a la campanita para recibir notificaciones. También puedes unirte al canal o darnos un donativo a través del corazón de Super Thanks. Una tormenta acababa de pasar por los aposentos del archiduque. Tan pronto como ingresaron, ya se habían ido las de la boutique. Ni siquiera tuvieron tiempo de recoger lo que no utilizarían. Tanto la cinta métrica como las telas de muestra, para ver qué colores sentaban mejor a la archiduquesa, habían sido abandonadas ahí. Ya solos, Shuer preguntó: «¿Por qué pedir un vestido tan de repente y con tan corto plazo?». Shuer no lo sabía, pero las palabras que Silcaro le había dicho a Raygrain habían calado hondo, no poniéndolo celoso, porque él mejor que nadie sabía que Shuer solamente tenía ojos para él, el maravilloso archiduque, sino porque Ray cayó en cuenta de que había dejado descuidada a su esposa. Ella no tenía suficiente ropa, ni siquiera un solo atuendo de diseñadores famosos, ni preciosas joyas. Él había recibido y recibido todo ese tiempo, pero no le había dado nada a cambio. No solo eso, las vestimentas decían que carecía del apoyo, cariño, amor o consentimiento del propio archiduque. Fue así que Raygrain respondió: Es algo que simplemente lo había pensado desde que estábamos en el norte. En realidad, lo que dijo Ray era cierto. Lo había pensado como una oportunidad para comprar vestidos para ella, pero con el pasar de los días y todos los líos se había olvidado de las necesidades de su colorida pelirroja.
Shuer, sin poder comprender, se preguntaba si el archiduque la había visto demasiado desaliñada. Nota de la Michi Redacción. Desaliñada, desaliñado. Adjetivo que indica un aspecto descuidado, zarrapastroso o desarreglado. En ese instante, Shuer recordó que, a partir del descubrimiento de las tablillas, los Netri recibían todo el apoyo del centro. Ahí fue cuando Irina empezó a brillar. Recordaba cómo se describía a Irina en los banquetes y reuniones. Siempre vestía de forma impecable. Solamente usaba ropa costosa de diseñadores famosos. No había forma de que no fuera así, ya que era la dichosa hija del ducado de Netri, que había logrado hacer florecer la habilidad de la familia y recibía el apoyo del príncipe heredero. Se había convertido en el centro de la atención, según la novela. Shuer pensó que, al lado de su hermana, ella no podría competir con esa imagen. De repente, Raygrain la sacó de sus pensamientos, dando un fuerte golpe sobre los documentos, y dijo muy enojado: El hecho de que se atrevieran a tomarte como rehén es prueba de que les pareciste una persona débil y sin apoyo alguno. Quiero que todo el imperio vea y entienda que no eres una persona con la que se pueden meter tan fácilmente. Nadie en el imperio se atreverá a tocarte un solo pelo sin antes pensarlo por lo menos 2 veces porque yo estoy a tu lado. Nadie podrá ni siquiera mostrar desdén hacia ti, y de ser así, deben de tener muy en claro que se las verán conmigo. Por fin Shuer comprendió el motivo. Ella estaba llena de agradecimiento, y al mismo tiempo sintió que su corazón ya no era lo suficientemente grande como para albergar tanto cariño que sentía por él. Esa había sido la primera vez que había hablado varias líneas, diciendo algo que lo había hecho verse lindo, perdón, aterrador y lindo al mismo tiempo. Pero si algo sucede, la verdad es que tú siempre me has protegido. Sé muy bien que seguirás protegiéndome. ¿No es así?, preguntó Shuer. Raygrain respondió: Esto es para protegerte también, de una forma extraña, lo sé. Creo que te debo demasiado y no he sabido corresponderte. Ante dichas palabras, Shuer no podía estar más feliz, al punto que sus mejillas se sonrojaron. Le dio las gracias al archiduque y le dejó en claro que, aunque solamente fueran palabras vacías, ella sabía bien que el gran duque no solamente hablaba por hablar, sino que lo hacía con acciones. Pero aún así, no era necesario, ya que, aunque él no la mantuviera a salvo, ella se encargaría de siempre estar pegada como chinche, de estar pegada a él, siempre a su lado. Ni bien Shuer terminó de decir esas palabras, Raygrain tomó su cardigan y se dispuso a cerrarlo. Shuer se sorprendió. ¿De qué se trataba todo eso? Primero los vestidos, ¿y ahora le estaba arreglando el cardigan? Solo en ese momento el ceño fruncido de Raygrain se relajó. La mirada había cambiado, dando un paso más cerca de ella. Él comentó casi susurrando: ¡Qué descuidada! La voz sexy de Raygrain, sus manos tocando su ropa, sus ojos mirándola de esa forma, y él estando tan cerca, hicieron que Shuer explotara de vergüenza y emoción. ¿Acaso estaba sucediendo lo que ella pensaba que estaba sucediendo? Por un segundo, pensó que se estaba haciendo ideas falsas en la cabeza. Lo que acababa de suceder era solamente eso, producto de su torpeza, una llamada de atención, más nada. Ya hecha un manojo de nervios, solamente pudo decir: «No me di cuenta. ¿En qué momento mi ropa se desató?» Luego vio toda la habitación y recordó que estaban solos. No había nadie más que él y ella en la habitación, aunque casi siempre había sido así, y ella constantemente se mostraba descuidada ante él. Ella jamás se había percatado de los camisones que usaba para dormir. No se le había pasado por la cabeza si eran demasiado reveladores o no, porque sencillamente el archiduque jamás la había visto de esa forma, al menos hasta el día de hoy, en que la mirada que se mostraba en esos ojos era totalmente diferente. Bueno, no importa, solamente estás tú aquí. Un segundo después de ver los ojos llenos de deseo de Raygrain acercándose, se percató de que había dicho ciertas palabras que podían ser tomadas como una invitación a algo más. «Eso es todo por hoy, Michi Lovers. No se preocupen. Puedo escuchar sus gritos de «¡No! No puedes dejarlo ahí!». Sin embargo, sí, lo hice. No me odien, solamente les puedo prometer que en la siguiente parte verán qué sucede. Por cierto, si quieres ver la siguiente parte, dale like al vídeo y suscríbete,
que, si no veo que el video tiene por lo menos 1000 likes, pensaré en resumir el otro manhwa que dejé hace unas semanas en vilo. Aunque el resumen se hizo en el 2024, sé que llegará a ustedes en el 2025. Así que espero que este año sea venidero, lleno de salud, amor y con mucha prosperidad para ustedes. Que encuentren al amor de su vida, y si ya lo encontraron, pues entonces que encuentren al Michi de su vida para cuidarlo y protegerlo. Los quiero mucho. Cuídense. Chau, chau.